Es posible que alguien de tu pasado aún no haya terminado su historia contigo, incluso después de tanto tiempo, silencio y distancia. Esa extraña sensación de que algo está a punto de suceder, como si algo más grande te tocara el corazón, algo que no proviene de la memoria, sino de un propósito. Si alguna vez has pensado en esto, quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar podría sorprenderte más de lo que imaginas. Dios ya lo ha decidido, y cuando Él decide, ninguna distancia es demasiado grande, ningún orgullo es lo suficientemente fuerte, ningún tiempo puede detenerlo. Lo que Dios determina no regresa por casualidad, no regresa por necesidad ni por anhelo vacío. Regresa porque hay algo que aún necesita ser alineado, sanado y satisfecho. Y quizás, sin darte cuenta, ya estás experimentando las primeras señales de esto. Mucha gente intenta explicar este tipo de reencuentro como una coincidencia, un destino confuso o incluso un apego emocional. Pero quienes caminan en el reino espiritual lo saben. Cuando Dios comienza a actuar, no hace ruido primero, se mueve desde dentro. Toca el corazón de una manera silenciosa, profunda e inevitable. Y así es exactamente como comienzan los retornos que provienen de Él, sin previo aviso, sin preparación humana. ¿Has experimentado esto alguna vez? ¿Alguna vez te has despertado pensando en alguien que no has pensado en mucho tiempo? ¿Alguna vez has sentido una extraña paz mezclada con anticipación, como si algo se reorganizara en tu interior? Esto no surge de la nada. Cuando Dios decide restaurar algo que Él mismo permitió que estuviera separado por un tiempo, comienza desde adentro hacia afuera. Y antes de cualquier reencuentro físico, se produce un reencuentro espiritual. Quizás pensaste que esa persona definitivamente había tomado un camino diferente. Quizás tú mismo cerraste puertas, ofreciste oraciones de cierre, intentaste seguir adelante, pero hay una gran diferencia entre lo que intentamos terminar y lo que Dios simplemente ha pausado. El tiempo de Dios no funciona como el nuestro. Para Él, las separaciones no significan el final, a menudo significan preparación. Y aquí es donde hay que decir algo importante. Cuando Dios decide que alguien debe regresar, no lo hace igual que antes. Trabaja en su carácter, rompe la resistencia, confronta las malas decisiones y lidia con el orgullo en silencio. El regreso no surge de la necesidad, sino de la conciencia. No surge del impulso, sino de la revelación. Por eso, cuando sucede, suele sorprender a todos. Lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte precisamente por esto. Hay señales claras de que este proceso ya ha comenzado, aunque externamente nada haya cambiado todavía. Dios no se apresura, pero nunca llega tarde. Empieza a mover piezas que ni siquiera puedes imaginar, en lugares que no ves, en pensamientos que escapan a tu control. Y cuando todo se alinea, el reencuentro deja de ser una posibilidad y se convierte en una consecuencia. Quizás intentas comprender por qué ahora mismo este tema ha vuelto a tu corazón, por qué este mensaje parece hablarte directamente, por qué algo en tu interior siente que aún hay algo pendiente, sin resolver, sin terminar. Nada de esto es casualidad. Cuando Dios decide actuar con amor predestinado, primero llama tu atención. Quédate conmigo, porque desde aquí empezarás a entender por qué ciertas historias no terminan como imaginamos y cómo Dios confirma, paso a paso, lo que ya ha decidido en secreto, mucho antes de cualquier retorno. Y si, mientras escuchas todo esto, algo dentro de ti empieza a agitarse, no lo ignores. A veces, la confirmación no llega en forma de una respuesta inmediata, sino de identificación. Te das cuenta de que no estás solo en este sentimiento, de que otras personas también experimentan este silencio significativo, esta espera que no está vacía. Si este tema te resuena, deja un comentario abajo sobre lo que más te ha conmovido hasta ahora. Podría ser un recuerdo, un sentimiento, una palabra que ha estado resonando en tu interior. Escribir esto no se trata de autopromoción, se trata de alineación. Eres tú reconociendo que algo te habló al corazón, y al compartir tu experiencia, no solo te ayudas a ti mismo, alguien leerá tu comentario y se dará cuenta de que no está pasando por esto solo. Así es como crece esta comunidad, no con cifras frías, sino con historias reales,
con personas que se encuentran en el mismo punto de su camino. Tu participación aquí es lo que permite que este canal llegue a más personas que necesitan escuchar exactamente este tipo de mensaje en el momento oportuno. Si este video te ha traído claridad, paz o incluso esa sensación inexplicable, considera darle me gusta. Este simple gesto demuestra que vale la pena seguir existiendo y llegar más lejos. No se trata solo de algoritmos, se trata de mantener viva una conversación que toca lo profundo, lo espiritual, lo que no se puede resolver con palabras superficiales. Y si sientes que este tipo de mensaje resuena con lo que estás viviendo ahora mismo, suscribirte al canal es una forma de decir, quiero quedarme aquí, quiero seguir comprendiendo, quiero recorrer este camino juntos. Cada nuevo suscriptor fortalece este espacio y permite que se cree más contenido como este, con el mismo cariño, la misma intención y la misma verdad. Ahora, mientras todo esto se asienta en tu interior, respira hondo y quédate conmigo, porque comprender cuándo Dios decide es solo el principio, y lo que viene después podría revelar señales que quizás ya estés experimentando sin darte cuenta. Quizás la pregunta que más resuena en tu interior ahora mismo no es si esta persona regresará, sino por qué tuvo que irse. Porque cuando alguien se marcha sin explicaciones claras, el silencio suele doler más que cualquier palabra dura. La mente intenta llenar los vacíos, el corazón crea versiones y la verdad termina oculta tras sentimientos confusos. Pero hay algo que casi nadie puede ver en el momento de la separación. No todas las separaciones surgen de un error. Muchas nacen de un proceso. Dios, en su sabiduría, no siempre explica lo que hace mientras lo hace. A veces permite el silencio precisamente porque el ruido emocional obstaculizaría la transformación necesaria. La separación no ocurrió para castigar, herir, ni borrar lo que existía. Ocurrió porque había algo desalineado, algo que necesitaba ser trabajado, lejos del contacto, lejos de la influencia directa, lejos de repetir los mismos patrones. Y esto aplica a ambos lados. Cuando alguien se va, suele llevarse consigo conflictos internos que no sabía cómo nombrar, viejas heridas, decisiones sin resolver, una mentalidad aún atrapada en el miedo, el orgullo o la inmadurez emocional. Dios permite este tiempo de separación para que estas capas puedan aflorar. Es en el silencio que surge la verdad oculta. Es desde la distancia que ciertas revelaciones se vuelven inevitables. Y es en este intervalo que la transformación realmente comienza a suceder. Mucha gente lo llama una pérdida, pero espiritualmente hablando, muchas separaciones son el telón de fondo de algo mayor. Mientras creías que todo había terminado, Dios estaba trabajando en tus estructuras internas, desmantelando ilusiones, confrontando decisiones equivocadas y preparando un terreno más firme. El impacto de esto no siempre es inmediato, pero es profundo. Nada que pasa por las manos de Dios sale igual que como entró, y quizás has cambiado más de lo que crees. El tiempo que pasaste separado no fue solo por la otra persona, te ayudó a madurar, a reevaluar tus límites, a fortalecer tu identidad y a aprender a no perderte intentando aferrarte a alguien. El silencio enseña cosas que la presencia no puede. Revela qué fue apego, qué fue dependencia, qué fue amor verdadero y qué fue miedo a la soledad. Por lo tanto, cuando Dios decide permitir un regreso, no lo hace para repetir la misma historia con los mismos errores. Reconstruye antes de reconectar. Trabaja en la mentalidad antes de permitir el reencuentro. Lo perdido necesitaba ser desmantelado para dar paso a algo más sano, más consciente, más alineado con el propósito. Dios no separa para destruir, separa para reconstruir. No toda separación es un final definitivo. Algunas son pausas estratégicas, correcciones de rumbo, ajustes silenciosos. La ausencia crea espacio para la reflexión, y la reflexión genera decisiones diferentes. Es en este punto que regresar deja de ser un impulso y se convierte en una elección. Ya no es un escape de la soledad, es claridad. No es un anhelo vacío, es el reconocimiento del valor perdido. Quizás ahora te estás dando cuenta de que ciertas cosas solo cobraron sentido tras la distancia.
que el dolor trajo discernimiento, que el vacío reveló verdades que antes estaban ocultas por la implicación emocional. Esto no invalida lo que sentiste, al contrario, demuestra que todo formaba parte de una construcción mayor, aunque en aquel momento pareciera mera confusión. Y cuando el regreso empieza a tomar forma, no llega con la misma energía que antes. Hay más cautela, más conciencia, más verdad. Las conversaciones cambian, las intenciones se aclaran y el corazón ya no acepta cualquier cosa, no porque se haya enfriado, sino porque se ha vuelto más completo. El tiempo separados ha cumplido su propósito. Todo esto ayuda a comprender por qué algunas personas se van sin que la historia haya terminado realmente. Porque la partida no fue un abandono, fue una preparación. Algo se estaba ajustando entre bastidores, algo se estaba trabajando fuera de su campo de visión, algo tenía que morir para que pudieran hacer otra versión. Y esta comprensión cambia por completo la forma en que se ve el pasado. Al asimilar esto, te das cuenta de que algunas conexiones no se rompen del todo, simplemente pasan por un periodo necesario de silencio. Y es en esta comprensión que el corazón empieza a abrirse para ver señales más sutiles, movimientos internos, pequeñas confirmaciones que no hacen ruido pero tienen sentido, y todo encaja poco a poco, como si cada pieza volviera a su sitio. Antes de continuar, escribe solo esta frase en los comentarios: entiendo. Y es precisamente en este punto que algo empieza a cambiar en tu interior, aunque por fuera todo parezca igual. Las confirmaciones no llegan como anuncios claros ni escenas dramáticas. Se manifiestan de forma sutil, casi discreta, pero profunda y constante. De repente sientes una paz inexplicable. No es euforia ni ansiedad, sino una extraña tranquilidad, como si algo se hubiera ajustado sin que tuvieras que hacer ningún esfuerzo. Esta paz no proviene del olvido, sino de la alineación. A menudo los primeros cambios ocurren internamente. Los pensamientos que antes dolían ya no lo hacen. Los recuerdos resurgen, pero ya no cargan con peso, culpa ni ira. Aparecen casi como observadores, como si solo estuvieran ahí para mostrar cuánto has cambiado a lo largo de este viaje silencioso. Y cuando esto sucede, es señal de una verdadera transformación. El corazón comienza a cerrar viejos ciclos para dar paso a algo más maduro. Los sueños también cambian. Algunas personas empiezan a soñar con esa persona de forma diferente. No son sueños caóticos ni conflictivos, sino escenas tranquilas, conversaciones serenas, situaciones sencillas. Esto revela mucho. El inconsciente solo construye imágenes como esta cuando el estado emocional ya se está reorganizando. No es un anhelo vacío, es un procesamiento interno. Es la mente y el corazón alcanzando un punto de equilibrio que antes no existía. Otra poderosa confirmación es la sensación de cierre emocional que surge de la nada. No necesitaste una conversación, explicación ni disculpa para sentirlo. Simplemente sucedió. Ese viejo dolor pierde su fuerza. Esa necesidad de respuestas desaparece y te das cuenta de que ya no estás atrapado en el pasado como antes. Esta liberación no viene solo del tiempo, proviene de decisiones internas que han ido madurando en silencio. Y entonces empiezan las repeticiones, palabras que aparecen en diferentes lugares, frases que parecen encontrarte, mensajes que tocan exactamente el mismo punto, como si todo girara en torno a un mismo tema, diferentes personas diciendo cosas similares, contenido que aparece sin que lo busques. Nada de esto ocurre por casualidad. Las repeticiones son un poderoso lenguaje espiritual, usado para confirmar lo que ya se ha decidido entre bastidores. Estas confirmaciones no suelen ser fuertes, son insistentes, y cuanto más intentas ignorarlas, más se repiten, no para crear confusión, sino para aclarar. Cuando algo es solo producto de la imaginación, se disipa. Cuando es una confirmación, regresa una y otra vez, hasta que dejas de resistirte y empiezas a comprender. También hay un cambio claro en tu mentalidad. Ya no sientes desesperación por encontrar respuestas, ni ansiedad por controlar. La prisa disminuye, el miedo pierde su poder. Empiezas a confiar más en el proceso, incluso sin comprender todos los detalles. Esto es madurez emocional y espiritual, que ocurre simultáneamente. Es el impacto de una verdad oculta
que sale a la superficie. En muchos casos, te das cuenta de que ya no sientes la necesidad de forzar encuentros, conversaciones o situaciones. Algo en tu interior te dice que no necesitas perseguirlo. Y esto no proviene de la indiferencia, sino de la seguridad. Cuando el alma comprende que algo se ha confirmado, descansa. Esta quietud interior es una de las mayores pruebas de que algo se está moviendo más allá de tu alcance humano. Quizás hayas sentido esto últimamente y no hayas podido identificarlo. Un alivio inesperado, una confianza serena, una sensación de que todo encajará, aunque aún no haya señales visibles. Si te está pasando, no es casualidad. Nada de esto ocurre por casualidad cuando hay un propósito en juego. Las revelaciones no siempre llegan completas. A veces llegan por partes, como piezas que se van uniendo poco a poco. Primero la paz, luego la claridad, luego las confirmaciones externas. Todo sigue un orden. Y cuando te das cuenta, ya estás en una frecuencia emocional diferente, más arraigado, más consciente, más completo. Este proceso no acelera el regreso, pero te prepara para él. Porque lo que más importa no es solo quién regresa, sino en quién te has convertido durante ese intervalo. Y cuando estos cambios internos se consolidan, el entorno externo empieza a responder de forma natural, como si esperara este ajuste final para avanzar también. Mientras todo esto sucede, es imposible no sentir que algo se confirma silenciosamente, casi invisible para quienes lo observan desde fuera, pero extremadamente claro para quienes lo experimentan desde dentro. Y esta percepción abre el espacio para comprender movimientos aún más profundos, señales que no solo provienen de nuestro interior, sino que comienzan a manifestarse a nuestro alrededor de maneras inesperadas y reveladoras. Y antes de continuar, escribe solo esta palabra en los comentarios: confirmado. Cuando Dios comienza a preparar el corazón de alguien que va a regresar, el proceso casi nunca es cómodo. No empieza por despertar anhelos románticos ni impulsos emocionales. Empieza por derribar estructuras internas. El orgullo, el control, la resistencia, todo lo que antes sostenía decisiones equivocadas, comienza a perder su poder. No es visible para un observador externo, pero el impacto interno es profundo. Dios no reconstruye relaciones sin antes reconstruir a las personas. Muchos creen que el regreso ocurre cuando el anhelo se intensifica, pero esa es una interpretación superficial. La soledad genera impulsos, no transformaciones. Dios obra en otro nivel. Guía a la persona a un punto de conciencia donde comienza a ver lo que antes negaba. La verdad oculta sale a la luz sin necesidad de que nadie la señale. Los errores comienzan a reconocerse internamente. Las actitudes comienzan a revisarse, no por culpa impuesta, sino por la claridad adquirida. Este proceso implica silencio, confrontación interna y un verdadero cambio de mentalidad. La persona comienza a comprender por qué perdió, por qué se distanció, por qué no supo cómo cuidar. Y esta comprensión no genera desesperación, sino responsabilidad. Dios no permite un reencuentro mientras el corazón siga apegado a la antigua versión de uno mismo. Antes de volver con alguien, es necesario dejarse a uno mismo de una manera diferente. Quienes regresan después de este tratamiento espiritual no repiten patrones. Regresan con más cautela, más verdad, más humildad. Regresan con una postura diferente, una perspectiva diferente, una forma diferente de escuchar. A menudo, la persona ni siquiera puede explicar exactamente qué ha cambiado, pero siente que ya no es la misma. El orgullo que antes bloqueaba las conversaciones ahora da paso a un deseo sincero de alinearse, de corregir, de hacer las cosas de manera diferente. Es importante entender esto para no confundir el regreso con la regresión. Dios no obra para devolverte a un ciclo de dolor. Trabaja para revelar un propósito donde antes había confusión. Cuando permite que alguien regrese, es porque hay algo nuevo que solo se puede experimentar después de la transformación. No es una repetición del pasado, es una continuación consciente, con lecciones incorporadas. Quizás por eso el regreso tarda más de lo que quisieras, porque Dios no se apresura cuando el corazón no está listo. Él sabe que un reencuentro sin preparación solo reabre heridas. Así que espera,
trabaja entre bastidores, ajusta las intenciones, alinea las decisiones, hasta que el regreso deja de ser un riesgo y se convierte en un proceso de construcción. Esta preparación también trae señales sutiles. La persona comienza a actuar de manera diferente en otras áreas de la vida. Las posturas cambian, las relaciones paralelas pierden sentido, ciertas distracciones ya no satisfacen como antes. Hay una sana inquietud, una búsqueda de coherencia interior. Esto no ocurre por casualidad. Es Dios organizando el ser interior antes de permitir cualquier movimiento externo. Y aquí viene un importante mensaje de consuelo. Si este regreso es guiado por Dios, no volverá a herirte, no vendrá a confundirte, manipularte, ni a poner a prueba tus límites. Vendrá con más claridad, más verdad y más responsabilidad emocional. Dios no juega con los sentimientos. Cuando se reconecta contigo, es para cumplir algo más grande, algo que trasciende el deseo momentáneo. No tienes por qué temer al reencuentro cuando surge de este lugar. No es una trampa emocional, es una alineación espiritual. No se trata de revivir el dolor, se trata de vivir con propósito. Y esto cambia por completo tu posición. Dejas de esperar con ansiedad y empiezas a observar con discernimiento. Dejas de idealizar y empiezas a percibir con madurez. Este tipo de retorno no suele ser explosivo. Ocurre de forma consciente, casi respetuosa. Hay cuidado en las palabras, intención en los gestos, verdad en la mirada. Porque quienes han pasado por este proceso comprenden el valor de lo que casi perdieron. Entienden que no se trata solo de sentimientos, sino de elección. Una elección diaria, construida con responsabilidad. Todo esto también crea un paisaje interior diferente en ti. Ya no te sientes pequeño ante la posibilidad de regresar. No te sientes dependiente. Sientes una nueva seguridad, una serena claridad de que, si sucede, ocurrirá desde una perspectiva sana. Y esta actitud cambia por completo la dinámica de lo que se está preparando. Mientras tanto, Dios sigue obrando donde no lo ves, ajustando tiempos, alineando caminos, preparando encuentros que no son improvisados. Cada detalle importa, cada paso tiene una razón. Nada se apresura, nada se desperdicia. Hay una inteligencia espiritual que lo guía todo con precisión. Y el corazón de quien regresa está verdaderamente listo. Los movimientos comienzan a suceder con naturalidad, sin presión, sin juegos, sin confusión, como si todo simplemente reanudara un flujo que necesitaba ser interrumpido para corregirse. Esta percepción abre el espacio para comprender aún más profundamente cómo estos encuentros se manifiestan en el momento oportuno, con señales externas que comienzan a alinearse. Y antes de continuar, escribe solo esta palabra en los comentarios: preparación. Mientras esperas, se produce un movimiento silencioso que no exige prisa, sino presencia. Esperar no es un castigo, es un espacio para la alineación. Cuando Dios ya ha decidido, la ansiedad humana no acelera nada, solo confunde las señales. Por lo tanto, una de las mayores pruebas de fe durante este periodo es aprender a no perseguir lo que se está preparando cuidadosamente. Forzar encuentros, interpretaciones o respuestas suele surgir del miedo a perder, no de la confianza de quienes comprenden que la verdad no se pierde en el camino. La calma no significa pasividad, significa madurez emocional. Es la capacidad de seguir viviendo, creciendo y tomando decisiones conscientes sin convertir la espera en una prisión. Cuando te mantienes firme, algo cambia dentro de ti. Tu mentalidad pasa de la escasez al discernimiento. Empiezas a darte cuenta de que no necesitas estar atento a las señales ni descifrar cada detalle. Lo que viene de Dios no requiere un esfuerzo excesivo para ser reconocido. Se revela con claridad en el momento oportuno. Hay una gran diferencia entre esperar y quedarse paralizado. Esperar con fe significa seguir avanzando internamente, ajustar actitudes, fortalecer límites y cuidar el propio corazón. Es comprender que el impacto de este proceso no se trata solo del regreso de alguien, sino de la persona en la que te conviertes mientras todo se desarrolla tras bambalinas. Una espera bien vivida transforma, una espera ansiosa te desgasta. A menudo, la mayor prueba no es la ausencia del otro,
sino el silencio de Dios. Y este silencio no es vacío, lleva consigo una guía, incluso cuando no ofrece explicaciones inmediatas. Permanecer en paz en este intervalo es una clara señal de crecimiento espiritual. La confianza no nace cuando todo está claro, nace cuando eliges descansar, incluso sin tener todas las respuestas. No forzar las señales también es una forma de respetar el proceso. Cuando algo necesita un impulso, probablemente aún no esté listo. Dios no obra bajo presión emocional. Crea escenarios, ajusta circunstancias y guía los encuentros con precisión. Cuando llega el momento, todo fluye sin esfuerzo excesivo. Lo que antes parecía lejano comienza a acercarse con naturalidad, casi como si simplemente retomara un rumbo que siempre ha existido. Mientras tanto, el discernimiento se vuelve esencial. No todo recuerdo es nostalgia, ni toda inquietud es una señal. Aprender a distinguir la emoción de la revelación protege tu corazón. El discernimiento trae equilibrio, evita que confundas la expectativa con la promesa, y cuando se establece ese equilibrio, te das cuenta de que ya no necesitas demostrarle nada a nadie, ni siquiera a ti mismo. Se está formando una seguridad silenciosa. Es en este punto que la espera deja de ser dolorosa y se vuelve consciente. Entiendes que no necesitas anticipar lo que ya está decidido. Cuando Dios decide, Él mismo crea el momento, las circunstancias y la oportunidad. No es necesario derribar ninguna puerta correcta. No es necesario ensayar ninguna conversación verdadera. Todo sucede con una naturalidad que sorprende precisamente porque no fue forzada. Esta perspectiva también cambia tu percepción del tiempo. El reloj humano pierde parte de su importancia. Empiezas a darte cuenta de que los aparentes retrasos a menudo son protecciones encubiertas. Decisiones apresuradas podrían comprometer algo que se está construyendo con tanto cuidado. Y esta comprensión trae paz. Una paz que no depende de resultados inmediatos, sino de la certeza de que hay una inteligencia superior que guía cada detalle. La fe, en este contexto, no se trata de esperar con los brazos cruzados, sino de confiar con un corazón firme. Se trata de seguir viviendo con sinceridad, manteniendo la integridad emocional, sin sucumbir al miedo a perder algo que nunca estuvo fuera del control de Dios. Lo que está alineado con el propósito no se pierde en el camino, se adapta. Quizás la mayor lección de este período sea comprender que esperar también es una respuesta. Revela lo que aún necesita sanar, lo que necesita fortalecerse y lo que ya está listo. Y cuando todo se alinea, el movimiento ocurre sin fanfarrias, sin previo aviso, sin necesidad de confirmación externa. Simplemente sucede. Si viene de Dios, llegará sin previo aviso, pero en el momento perfecto. Esta frase no es solo una promesa, es la clave para descansar. Quita el peso de la anticipación y te devuelve la atención al presente. Porque mientras vives, creces y te fortaleces, Dios sigue obrando donde no ves, preparando encuentros que nacen no de la ansiedad, sino de la consciencia. Y cuando esa comprensión se arraiga, empiezas a darte cuenta de que la espera no te disminuyó, sino que te hizo madurar. No te vació, sino que te fortaleció. No te paralizó, sino que te alineó. Y esta claridad abre el espacio para comprender movimientos aún más concretos, señales externas que empiezan a surgir de forma natural, confirmando que todo lo que se gestionó internamente ahora empieza a manifestarse externamente. Y si este mensaje te resonó, escribe solo esta frase en los comentarios: confío en el tiempo. Si has llegado hasta aquí, es porque esta conversación te ha resonado de alguna manera. Y cuando algo nos conmueve tanto, vale la pena continuar el viaje juntos. Suscríbete al canal para recibir más contenido como este, creado con cariño, profundidad y con la intención de ayudar a quienes están pasando por este tipo de proceso. Si quieres, deja un comentario que diga: este mensaje era para mí, o estoy contigo hasta el final. No es solo para destacar tu presencia, sino para demostrar que realmente estuviste presente, que nos acompañasteis, sentimos y reflexionasteis juntos. Estos comentarios crean un hermoso intercambio y fortalecen esta comunidad que se está formando. Si este video te brindó claridad, paz o simplemente te ayudó a reflexionar sobre todo esto con más calma, dale a me gusta.
Esto ayuda a que este contenido siga llegando a otras personas que quizás necesiten escuchar estas palabras ahora mismo. Y hay un video aquí que complementa muy bien este tema. Haz clic y continúa la conversación conmigo allí.